Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. Al iniciar el receso de las cámaras y continuar el trabajo legislativo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, este miércoles 6 de mayo se reunieron diputadas y diputados, senadoras y senadores para analizar los temas nacionales. Con sede en el Senado de la República y con las vicepresidencias de los diputados Sergio Gutiérrez Luna, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y la presidencia de la mesa el senador Gerardo Fernández Noroña, la primera sesión de la Comisión Permanente arrancó con un profundo repaso de la relación de México y Estados Unidos a partir de los pronunciamientos del presidente del vecino país sobre la seguridad en México. La Asamblea coincidió de manera determinante en exigir respeto a la soberanía nacional y en un rechazo absoluto a cualquier intento de injerencia política y militar sin interferencias externas ni sujetos a otro poder, en referencia a las declaraciones del Ejecutivo estadounidense sobre ofrecer a nuestro país ayuda con ejército extranjero para combatir el crimen. En sus posicionamientos coincidieron en que si bien a lo largo de la historia la relación bilateral ha sido compleja y colmada de desafíos, también ha estado marcada por la colaboración y el entendimiento mutuo, por lo que ante los nuevos retos lo que más se requiere es unidad. En su revisión de este punto de la agenda, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión también condenó los actos que lleva a cabo el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino en el territorio de la Franja de Gaza, a los que consideró como crímenes de guerra y actos de genocidio. Incluso, en voz del senador Fernández Noroña, se dio lectura a un pronunciamiento en el que el Congreso mexicano informa que estará atento a la evolución de este tema para contribuir en la promoción del humanismo, la paz y la justicia internacional. Sobre la agenda política discutida en el Pleno de la Comisión Permanente, veamos lo que se abordó sobre la relación de nuestro país con Estados Unidos. El miércoles 7 de mayo, en la Comisión Permanente, diputadas de los grupos parlamentarios PAN, Partido Verde Ecologista de México y PT expresaron sus puntos de vista con respecto a la relación México-Estados Unidos, tema acordado por la mesa directiva para su discusión en la agenda política de la sesión. La diputada Lilia Aguilar Gil comentó que México es una nación soberana que apoya las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum y resaltó que la titular del Ejecutivo es una mujer formada, inteligente y científica. El expresidente López Obrador inauguró una frase que es la base de esta relación. Coordinación sí, subordinación no. Porque basta tener muy poca memoria para acordarnos que en el 2010, cuando el gobierno de Calderón permitió el ingreso de agentes estadounidenses armados al país, ustedes, el PRI y el PAN, guardaron silencio. En el uso de la tribuna, la diputada Mayra Espino Suárez recordó que, a lo largo de más de un siglo y medio, la relación entre ambos países ha evolucionado en sus formas, pero ha mantenido una esencia clara, que es el respeto mutuo, defensa de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos vecinos. Desde el Tratado Guadalupe Hidalgo hasta el TEMEC, ambos países hemos construido mecanismos de entendimiento y cooperación, los cuales nos han permitido convivir, comerciar y resolver diferencias con reglas claras. Esta cooperación no debe entenderse como subordinación, sino como una alianza estratégica donde cada nación aporta sus fortalezas para mejorar las condiciones de vida de su población. Hoy nos encontramos en un momento crucial de redefinición. La relación bilateral enfrenta desafíos importantes, pero debemos recordar que a lo largo del tiempo ha sido una relación marcada por la colaboración y el entendimiento mutuo entre nuestros países. La diputada Margarita Zavala comentó que se quiere fuerza e igualdad, pero resaltó la incapacidad de fortalecer el combate al crimen organizado. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior. Y se ve una y otra vez. Por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, y digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país.
Álgida en algunos momentos, fue la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al abordar en la agenda política el tema del FOBAPROA, el llamado rescate bancario creado en 1990 durante la administración del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, cuyas declaraciones recientes sobre el actual gobierno generaron fuertes reacciones. La mayoría legislativa de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo hablaron de ese instrumento financiero al que calificaron como monstruoso por el monto de una deuda que ha tenido que pagar y lo sigue haciendo la sociedad. Como se recordará, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, fue un fondo de emergencia creado en un afán de rescatar a las instituciones bancarias cuya mala operación las llevó a la debacle, que convirtió deudas privadas en públicas con efectos importantes para la economía nacional. Por ello, en esta sesión hubo propuestas para impulsar una nueva investigación sobre el FOBAPROA para transparentar los costos y que sean los personajes involucrados los que asuman su responsabilidad histórica. En respuesta, el PRI reiteró su disposición a aprobar las varias propuestas que hay en el legislativo para disolver el FOBAPROA, cuyo costo es 7 veces menor que la deuda dejada por el gobierno de López Obrador. Sin embargo, para Movimiento Ciudadano, ni una ni otra posición parlamentaria es relevante, porque no tiene sentido discutir algo que es un distractor para los temas nacionales de actualidad. Con fuertes reclamos que alcanzaron el procedimiento parlamentario y que llegaron a aplicar el cierre del micrófono por parte del presidente de la mesa directiva, Fernández Noroña, contra el líder de la fracción priista Rubén Moreira, el tema del FOBAPROA y las críticas del expresidente Zedillo despertaron la intensidad de la sesión. En temas de actualidad y alta relevancia, los presidentes de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna y de senadores Gerardo Fernández Noroña solicitan formalmente al Instituto Nacional Electoral la cancelación del registro de 18 candidaturas a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025. Veamos lo sucedido en este primer encuentro de legisladores en la Comisión Permanente. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de mayo, diputadas y diputados emitieron comentarios para referirse al tema del FOBAPROA, el cual fue acordado por la mesa directiva en el apartado de Agenda Política. Al respecto, la diputada Dolores Padierna Luna expresó que fue una deuda que pasó del 20 al 40% del Producto Interno Bruto. Con el FOBAPROA, además se impuso a la Cámara de Diputados la obligación de autorizar año con año los pagos necesarios de por vida para mantener en funcionamiento a los bancos. Recientemente, los partidos que aprobaron esta deuda han propuesto que se deje de pagar la deuda del FOBAPROA. Proponen demagógicamente que no se pague quienes la aprobaron. En tanto, el diputado Reginaldo Sandoval Flores mencionó que coinciden con la propuesta de la presidenta de México de que se haga una investigación porque en este momento no se sabe a quién se le paga y debe hacerse un diagnóstico sobre el tema del FOBAPROA. Hay que investigar, hay que abrir porque en este momento no sabemos a quién se le paga. Bueno, hay que investigarlo, hay que abrir y hay que hacer un diagnóstico preciso del tema del FOBAPROA y que la gente sepa cuánto se ha pagado, a quién se ha pagado y que asuman su responsabilidad histórica los que se metieron en esta ruta de desgracia del pueblo de México y por eso lo sacamos el 1 de julio de 2018 y a partir de ahí estamos en la construcción de un nuevo Estado mexicano. Por su parte, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés dijo que es necesario bajar las comisiones bancarias y quitar los fondos al FOBAPROA, como decía el expresidente López Obrador, y pasar a las discusiones del país porque mucha gente muere porque no hay vacunas. El FOBAPROA es un tema que está ahí y va a seguir, arreglémoslo ya. Tienen nuestros votos para suprimir esos fondos, arreglémoslo ya, viendo quién se llevó esas ganancias, arreglémoslo ya para ver qué empresarios se aprovecharon. Por cierto, algunos son cuates de ustedes. El FOBAPROA es, para hablar del tema, es el gran distractor que se ha usado para no hablar de la línea 12 y para no hablar de la ley censura. Para finalizar, el diputado Pablo Vázquez Agüez opinó que no se debe caer en distractores y prácticas de polarización que no conducen a ningún lado. Qué casualidad que cuando revivieron desde el oficialismo este tema del FOBAPROA,
se cumplía el aniversario de la tragedia de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México, de la cual no se habló para abrirle paso a este distractor tan perverso. Temas de interés público que tienen que ver con las finanzas de la nación, que no se comentan, que están en la opacidad, de cuentas públicas sin aclarar y, por si fuera poco, de un gobierno que se endeuda cada vez más y sin resultados claros. El recién concluido periodo ordinario de sesiones, el segundo en la 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, dejó un importante resultado legislativo tanto en número de iniciativas y acuerdos como en horas de trabajo del Pleno, de las comisiones de debate, así como en lo más importante, la relevancia y alcance de las leyes aprobadas en beneficio de la sociedad. Veamos una síntesis de un periodo altamente productivo. Durante el último periodo legislativo, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas que amplían el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores. Garantizan la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los maíces nativos y privilegian el acceso a una justicia clara, rápida y accesible. Fue un periodo de trabajo intenso en el que legislamos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, fortalecer la soberanía nacional y en materia energética, simplificar trámites y proteger tus datos personales, entre otras. Entre las reformas constitucionales está la reforma al Infonavit, que le da al instituto la facultad de construir vivienda y regula el arrendamiento social. En otros temas de gran relevancia para la vida pública del país, se aprobó la reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege los maíces nativos, que son fuente de identidad para los pueblos indígenas y afromexicanos. Por otro lado, se prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, en una reforma que fortalece nuestro sistema democrático y pone primero la voluntad del pueblo mexicano. También se fortaleció nuestra soberanía nacional con una reforma que prohíbe las intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y protege nuestro territorio nacional frente a actos de terrorismo y tráfico ilícito de armas. En este periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca la ruta para el gobierno en turno, y nombró el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, para resaltar su legado histórico. Estas y muchas reformas más forman parte del trabajo realizado por las y los diputados a favor de todas y todos los mexicanos. Con estos resultados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el periodo, además de fructífero, resultó muy interesante, lo que demuestran los propios números del balance presentado. También adelantó que con fundamento en las iniciativas pendientes de revisión, se considera la posibilidad de abrir un periodo extraordinario de sesiones que podría programarse alrededor de la primera quincena de junio para analizar cuando menos 7 leyes. Veamos lo que dijo el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Este documento que hemos presentado hoy y que implica y plasma nuestro trabajo legislativo durante este periodo ordinario, 50 sesiones, 700, aquí está la numeralia, 767 iniciativas, 16 minutas recibidas, 313 proposiciones con punto de acuerdo, 32 dictámenes, 4 reformas constitucionales, 4 nuevas leyes, 24 reformas a leyes vigentes y decretos, 20 acuerdos de los órganos legislativos. Fue un periodo muy interesante el que llevamos a cabo y está enumerado uno a uno de los trabajos que realizamos. Uno a uno, aquí está lo que durante estos meses del segundo periodo de sesiones ordinarias realizamos. Una de las más importantes propuestas presentadas y aprobadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el periodo ordinario de sesiones que recién concluyó fue la reforma que prohíbe el nepotismo electoral y que ya se encuentra en vigor.
Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, este 1 de abril del 2025, la propuesta surgida del Ejecutivo Federal se convierte en una realidad, dando un plazo de 180 días naturales a las entidades federativas, a la Ciudad de México y a la propia Federación para adecuar sus constituciones y demás ordenamientos. Como se recordará, esta iniciativa aprobada el pasado 4 de marzo por mayoría calificada reforma y adiciona los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Es decir, que impide la reelección inmediata para los cargos de diputaciones, senadurías, presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías. Además, que las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieran estado en ejercicio, pero las personas senadoras y diputadas propietarias no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Quienes busquen participar para un cargo de elección popular no deben tener en los últimos 3 años anteriores al día de la elección vínculos de matrimonio, concubinato o unión libre, de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con quienes ocupen el cargo. Cabe recordar que en su aprobación se establece que la ley será aplicable a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en 2030, y la prohibición de la reelección de las personas servidoras públicas tendrá efecto en los procesos electorales federales y locales de 2030. Lo que se activa con su publicación en el Diario Oficial de la Federación este 1 de abril es la adaptación de esta norma a las constitucionales estatales y de la Ciudad de México. Recordemos la relevancia de esta iniciativa aprobada por las y los diputados. La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria del 4 de marzo de 2025 el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Inicialmente comento que en el artículo 55, fracción 8, queda establecido como un requisito para las personas que pretendan postularse para el cargo de diputado o diputado el no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado o de afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación. Diputadas y diputados hicieron uso de la tribuna para fijar sus posicionamientos con respecto al dictamen que prohíbe la reelección inmediata para los cargos de diputaciones, senadurías, presidencia de la República, gobernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías. Expone que la prohibición de nepotismo electoral será aplicable a partir de los procesos electorales a celebrarse en 2030 y de igual forma la prohibición de reelección de las personas servidoras públicas tendrá efecto en los procesos electorales de 2030. No podemos aplazar la eliminación de un problema que daña profundamente al sistema y con él la vida de las mexicanas y los mexicanos. En eso coincidimos con la presidenta, pero diferimos en cuanto a los tiempos y las reformas establecidas en el Senado de la República. La reelección no se está eliminando, la reelección permanece en la Constitución. Solamente estamos regresando al modelo anterior, que era el modelo de la reelección no consecutiva, es decir, ejercer el cargo 3 años, descansar 3 y volver a ejercerlo 3 años. A eso es a lo que estamos regresando. En un país como el nuestro, en donde la historia nos ha demostrado y comprobado en reiteradas ocasiones sobre los riesgos a los que está expuesto el pueblo, cuando las decisiones y la concertación del poder se queda en unas cuantas manos, nosotros como representantes populares tenemos la obligación de ponerle fin a cualquier práctica que pueda dañar nuestra democracia. Vamos a terminar con los 2 grandes
problemas que hemos tenido y sufrido durante la política en muchos años. La reelección, como todos sabemos, ha sido utilizada por grupos políticos. En muchos de los casos han acaparado todas las posiciones y han olvidado para lo que fueron votados. Esto es una simulación, porque no le están cumpliendo al pueblo de México. Pero vamos a explicarles por qué es una simulación. ¿Cómo no va a ser una simulación si ustedes ayer rechazaron entrar a la discusión de que el hijo de un expresidente no deba ser presidente de la República hasta pasando 10 años? Uno es regresar a la esencia de nuestra profunda vocación democrática con base a la Constitución de 1917, sufragio efectivo, no reelección. 2, exigencia popular para desaparecer la reelección y, obviamente, establecer que no exista el nepotismo electoral. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente.